Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Bueno, antes de nada, disculpar mi voz, pero llevo una semana bastante pasando una gripe bastante dura y bueno, hoy estoy un poquito mejor y trataremos de grabar algún vídeo. Entonces no he podido hacer de los torneos que se están jugando, algunos echabais de menos. Pero bueno, estamos aquí para ofrecer la cuarta entrega del sistema Londres y en este caso vamos a ver hoy una partida con el ataque Barry, que es una apertura que nos va a valer para pelear contra dos tipos de defensas, contra la Grunfeld y contra la India de Rey, ¿no? Normalmente se suele utilizar contra jugadores de India de Rey, que suelen estar un poquito más, que se supone que está un poco más fuera de su terreno, ¿no? Es una de las alternativas que tenemos a entrar en las líneas normales, ¿no? Tras D4, caballo F6, bueno, en este caso, este orden también nos puede ser probable, y ahora, por ejemplo, caballo C3, ¿no? Este puede ser aquí el orden más utilizado, aunque habría varias maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si queremos ser más tipo Londres, podríamos empezar por este orden, ¿no? D4, caballo F6, incluso alfil F4, G6, caballo C3 de nuevo, o caballo F3, alfil G7 y de nuevo caballo C3. Bien, normalmente las blancas cuando plantean este tipo de jugadas, su principal objetivo es jugar, lógicamente, E4, ¿no? Entonces las negras, bueno, el jugador de Grunfeld va a hacer D5 sin ningún problema, esto lo tenemos claro, y el jugador de India de Rey normalmente se tiene que meter en D5 porque la jugada alfil G7, por ejemplo, tras E4, pues permite una defensa Pirc, ¿no? Bien, no permite, es como todo, no permite todas las variantes para el blanco, porque ya está el caballo en F3, por ejemplo, podría estar en alfil con F4, es decir, limita también el uso de las blancas, pero sí que es una idea a tener en cuenta, ¿no? Si el negro no es jugador de Pirc, pues normalmente no lo va a permitir. Ahora, con blancas, una vez más, tenemos que estar también preparados para si nos permiten jugar con E4 y pasar a una defensa Pirc, o sea que también deberíamos de tenerla en nuestro repertorio y mirarla, ¿no? Ya digo, porque, bueno, por ejemplo, aquí ahora, hombre, se puede intentar hacer otro tipo de jugada que vamos a ver luego, ¿no? Un poquito más adelante, alfil F4 y vamos a verla con el otro orden, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, caballo C3, o podríamos ver también alfil F4, alfil G7, E3 es una jugada un poco más tranquila, podríamos intentar, si nos juegan con D5 y caballo C3, también acabar trasponiendo, ¿no? Y luego el ataque Barry tiene dos formas principales de juego, ¿no? Bien, la de toda la vida es la jugada que vamos a ver después en la partida, donde el blanco juega aquí pues con E3 y traspone. Y tenemos otro Barry en la actualidad que se juega también bastante, de nuevo los jugadores ingleses, Matt Hebden, uno de ellos, el que lo sigue jugando y lo tiene, quizás es el mayor especialista en el ataque Barry, es la variante aquí con dama de 2. Digamos, esta fue una interpretación más moderna del ataque Barry, que se jugó en los últimos años. Y contra dama de 2, pues tenemos también varias opciones, ¿no? Por ejemplo, se puede uno enrocar corto, y aquí tenemos pues varias ideas, ¿no? Desde enroque largo, hay muchas partidas de Hebden que recomiendo mirar, E3 también, tras enroque hay enroque largo, hay E3, hay alfil H6, es interesante también, ¿no? Como vemos, tenemos bastantes ideas. Y la otra jugada principal es caballo E4, ¿no? Este salto directo que, digamos, limita más las opciones de las blancas, ¿no? Este también se ha jugado y es bastante interesante, ¿no? Tras caballo por E4, D por E4 y caballo E5. Bueno, esta fue conocida una partida de Yusupov contra Kasparov, donde jugó alfil E6, Kasparov, E3 y a caballo D7. Bueno, Yusupov había hecho caballo C4, ¿no? Y lo habían igualado. Es un poquito mejor caballo por D7, dama por D7, C4, y aquí quizás enroque y alfil E2. Quizás el blanco pueda aspirar a tener una ligera ventaja, ¿no? Y también a caballo E4, caballo por, peón por, caballo E5. La otra alternativa es caballo D7 directamente,
Tras caballo por, dama por, E3, enroque, por ejemplo, dama B4, B6, torre D1 y C6, ¿no? O alfil B7, por ejemplo, con juego igualado también, ¿no? Muchas partidas de Hebden, muchas simplifican bastante, incluso se juega un pequeño final, pero bueno, es bastante, yo digo, es bastante interesante. Si nos juegan con enroque, la idea también es eso, ¿no? Se puede jugar de estilo agresivo, por ejemplo, con enroque largo, caballo E4, se jugó de esta manera, ¿no? B3, caballo C6, caballo por y E3. Por ejemplo, aquí está más o menos bastante igualado. Bueno, estas son las ideas de un poquito del ataque inglés, del ataque Barry, perdón, con caballo C3, D5 y con dama D2, ¿no? Este sería otro posible orden. Bueno, caballo C3, la partida que estamos viendo, las negras ya juegan D5 aquí, en este caso, normal, ¿no? Quiere decir que alfil G7, por ejemplo, E4, D6 transponemos, ¿no? Y con el orden alfil F4, perdón, aquí en este orden quiero enseñar, imaginaos que aquí juego pues alfil G7, alfil F4 y no quiero hacer D5 y hago D6. Las blancas también tienen la idea, dama D2 para enroque largo, que también ha jugado Prie en alguna ocasión. Sería la alternativa del blanco para no entrar en una propia pirc, ¿no? Y ahora, bueno, vemos E3, que sería la línea principal del Barry. Hay que decir que en los años 90 las blancas ganaban muchas partidas, se cansaron hasta que las negras encontraron algún método defensivo, porque tenían una idea muy peligrosa, ¿no? Que era rápidamente jugar caballo E5, alfil E2, caballo E5 y luego H4, H5, abrir la columna H y atacar al rey, que aún se sigue dando, ¿no? Enroque, en principio esta jugada me parece más sana, la mejor. Por ejemplo, alfil G4 directa me gusta menos, H3, alfil por, dama por, C6, enroque, G4. Creo que las blancas están un poquito mejor. Y tienen la taquilla, aquí ganaron una buena partida, por ejemplo, hay una partida buena ejemplo entre Santos Latasa y Berbatov, donde el blanco ganó, joven Santos Latasa ganó una buena partida. También a E3, C6, por ejemplo, otra idea sólida. Aquí también hay buenas opciones. Y una interesante y agresiva es jugar H4, por ejemplo. Está bastante bien también aquí, ¿no? Y, por ejemplo, si enroque, bueno, tenemos caballo E5, caballo BD7, alfil E2, ¿no? Aquí comer de alfil. Es muy importante, cuando nos comen en E5, casi siempre, si no digo siempre, comer con el alfil. En este caso, comer con el peón siempre tras caballo D7 nos va a dejar este peón débil y con dificultades para defenderlo, ¿no? Porque lo van a atacar siempre dos piezas. Entonces aquí normalmente tomaremos de alfil, molestando. Y caballo aquí, bueno, nos cambian unas cuantas piezas, pero aún así la posición tiene su miga, aunque haya menos material, ¿no? El rey puede estar un poquito más débil, y bueno, las blancas siempre pueden aspirar a tener una ligerilla ventaja, ¿no? Es interesante H4. También se puede jugar alfil E2, y de nuevo alfil G4, o enroque, por ejemplo, caballo E5, caballo D7, dama D2, también tenemos algunos ejemplos bastante interesantes, ¿no? También H3 es otra idea, contra C6 primero, y también tenemos buenos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, enroque, y ahora pues, se ha jugado alfil E2, y se ha jugado alfil D3, que me parece bastante interesante, y por ejemplo C5, el blanco puede quedar aquí un pelín mejor simplemente jugando enroque, o caballo BD7, enroque, caballo H5, alfil H2, F5, caballo 2, buena jugada que dio ventaja al blanco, en Manaz Strikovic también, o sea que tenemos aquí varias opciones, ¿no? Entonces bueno, enroque sería la principal, alfil E2, y aquí C6, vamos a pasar a ver algunas de las líneas que estuvimos viendo ahora, ¿no? La jugada que sería un poco más crítica y más utilizada es C5, tratando de romper para que las blancas no lleguen a tiempo de formar su ataque. Los que quieran estudiar el Barry con blancas y negras, sobre todo, recomendaría que tiren por esta variante con C5, ¿no? Aquí caballo E5, por ejemplo, es la más utilizada, caballo C6 enroque, peón por, se suele jugar dama B6, y aquí hay dos variantes, ¿no? Tomar con el peón. Normalmente se sigue caballo 4, dama 5, C3, caballo D7,
Aquí el blanco pues, suele jugar D4, dama D8 y ahora hay varias jugadas, ¿no? Por ejemplo, dama D2, se han utilizado varias, ¿no? Hay varios ejemplos, son posiciones más o menos equilibradas. Esto lo pudimos ver en Hebden Nun, por ejemplo, una partida de referencia. Y la otra opción es tomar con el peón, a lo que sigue igualmente caballo A4, perdón, no, de peón es la que estábamos viendo, eso, en Hebden Nun, y tomar con dama, a lo que sigue alfil B5, dama B6, A4, dama A5, dama D2, A6, alfil E2, en Prieto Recillas, por ejemplo, una partida de Campeonato de Cataluña por equipos en 2013. Hay varios ejemplos, ¿no? Aquí se suelen jugar también a veces A6, A5, dama D8 y ahora, pues por ejemplo, alfil E2 también. Bueno, las blancas siempre tienen una poquita ventaja de espacio en el flanco de dama, aunque la posición negra más o menos es sólida. Y bueno, es bastante jugable, ¿no? También a C5 es interesante caballo B5. Se puede jugar en roque aunque transpone. Y la otra idea es de por C5. Es una variante interesante. Parece una especie de catalana al revés. Pero bueno, normalmente el negro recupera, tanto como con dama A5, caballo D2, dama por, caballo B3, dama B6, caballo B5, caballo A6 y ahora alfil E5. Tenemos aquí varias jugadas interesantes, ¿no? Por ejemplo, dama E6, que parece que lleva igualdad, y sobre todo alfil G4 también, ¿no? Alfil por, dama por B5, Stefanova Peptan, la partida está más o menos equilibrada. Y también se puede jugar caballo BD7. Y después de enroque, recuperar el peón, también con, bueno, bastantes ejemplos, sería bastante interesante. Otra idea es alfil G4, que también se ha jugado, y aquí puede jugarse con H3, también, o con caballo E5. Cualquiera de las dos jugadas son bastante utilizadas, ¿no? Por ejemplo, en alfil G4, normalmente H3, alfil por F3, alfil por F3, C6. Ahora, normal sería enroque. En una partida mía jugué con dama D2, caballo BD7, enroque, A5 y H4, una posición que llevó a un juego bastante complejo, una partida de gallega contra Gómez, y es una posición también un poco más arriesgada, más tranquila es jugar enroque. Y ahora más o menos, tras caballo BD7, pues torre 1, torre 8, E4, bueno, se simplifica bastante la posición, más o menos está equilibrada, también jugué en otra partida mía, ¿no? Y también contra alfil G4 probé caballo E5, que también es muy interesante, a lo que siguió alfil por E2, dama por E2 y ahora caballo H5, que creo que en este momento es un poco dudosa, ¿no? La jugada más habitual en esta posición es jugar C5, a lo que normalmente sigue enroque. Bueno, podría probarse H4 también, pero bueno, creo que enroque es un poco más seguro al principio, ¿no? Poner el rey. Aunque ya también se ha jugado por Hebden, ¿no? C por D, E por D, caballo C6 y ahora pues H4 más o menos. Y también tenemos algunos ejemplos y también es bastante jugable y bastante interesante. Pero bueno, creo que la alternativa para el negro es la principal alternativa, a mi modo de ver, es la jugada C5. Tras alfil E2, jugaron C6, H4, aunque es temático, se suele jugar primero caballo E5, suele ser una jugada más habitual, y en este caso, perdón, tras H4, el negro jugó alfil G4. Bueno, suele ser una idea también del negro bastante recurrente, deshacerse de su alfil de casillas blancas y hacer un centro fuerte aquí, con el peón en C6 y en D5, ¿no? Caballo BD7 era una alternativa también bastante, pues perfectamente jugable, ¿no? Caballo E5. También se puede jugar alfil E5, se ha jugado, normalmente el blanco sigue igualmente con caballo E5 y con ideas de, pues aquí por ejemplo incluso caballo por, dama por y aquí ya H5 con ventaja. Si dama B6 se puede jugar torre B1, aunque por ejemplo IZ contra, alguna vez había jugado con blancas C3, esta posición caballo A4 más o menos está equilibrada, posiblemente se pueda jugar torre B1 contra alfil F5, caballo E5,
Bueno, y también es interesante jugar con enroque, ¿no? Aunque parece que una vez hecho h4, la idea es intentar atacar como se pueda, ¿no? Este alfil g4 respondieron caballo e5, aquí las blancas no quieren que le cambien el alfil por, dama por y caballo bd7. Sería una jugada también normal, una partida entre Miles y Nick Boer siguió con b5 directamente, y aquí Miles jugó f3, que quizás no es la más adecuada, y era mejor jugar con a4, b4, caballo a2, y contra a5, caballo 1, recolocando el caballo. Luego vamos a poner un caballo fuerte, intentar abrir la columna C, siempre podemos pasar a jugar posicional después, ¿no? En el flanco de dama, si nos hiciera falta. Y también es interesante enroque, aunque llevaría una posición complicada para ambos bandos, ¿no? Aquí, quizás aquí el negro esté un poquito mejor. Caballo bd7, enroque largo. Bueno, posición, se podría ser una posición típica, muchas del ataque Barry, las blancas quieren abrir la columna H, y las negras tienen que tomar medidas defensivas o también intentar su contrajuego en el flanco de dama, ¿no? Pero se ve que el ataque negras no tienen tantas piezas y es un poquito más lento, ¿no? Yo creo que aquí el plan, sobre todo el plan blanco, es un poquito más claro, ¿no? Tratar de jugar G4, tratar de abrir con H5, cambiar algunas piezas e intentar dar mate al rey rival, ¿no? Dama C8, bueno, aquí había varias partidas, por ejemplo, el propio IZ le habían jugado tomar en E5, aquí de nuevo tomar con el alfil, B5, rey B1, dama A5, dama E1, buena jugada, B4, caballo E2, dejando sitio para el caballo, C5, F3, aquí era buena incluso caballo F4, y torre a C8, G4 dio ventajilla blanca en IZ contra Kazgaleyev en Cannes en el año 99. Esta es una posición bastante interesante, ¿no? H5, tratar de cerrar, siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, se puede primero hacer rey B1 tranquilo, también F3, comer, y ahora G4, y torre H8, E4, E6, bueno, las negras aguantaron en una partida, aunque tengo mis dudas de blanco pueda mejorar. Otra idea es jugar a 5, aunque G4, de nuevo, creo que la iniciativa blanca es un poco mejor. Y la última es caballo E4, una jugada que ya hemos visto varias veces, que viene a simplificar la posición bastante. Y ahora, bueno, tenemos aquí varios planes, ¿no? Una es rey B1, otra es H5 directamente, dejándonos doblar ahí. Lo que tratamos también es de que este peón pueda ser un pelín débil, aunque aquí las negras puedan igualar al atacar directamente, ¿no? En E5 y en A2. Y la otra opción es comer directamente y H5. Dama E6, rey B1, torre D8, peón por, C3, B5, torre H4, por ejemplo, C4, posición pues compleja también, ¿no? Pero bueno, es una alternativa siempre a tener en cuenta. Dama C8, quizás esta jugada con dama sea un pelín más pasiva. Entiendo que quiera jugar en algún momento dado B5 el negro y no se quiera dejar el peón y que tampoco quiera cambiar piezas. Bueno, F3, juega el blanco. Y ahora H6, ¿no? A ver, si vas a mover el peón H, creo que es mejor ponerlo en H5, que por lo menos procura evitar que la jugada G4 no tenga tanta fuerza. A mí en H6 parece un pelín dudosa. Caballo por E5 se había jugado de nuevo alfil por E5, dama E6, G4, caballo E8, se cambian las piezas, y aquí H5 daba ventaja blanca también, ¿no? Se puede jugar B5, G4, H5, tarde o temprano las negras sufren un poquito y quieren cerrar el ataque. Si B4, caballo A4, creo que el blanco está de nuevo un poquito mejor. Y aquí rey B1 es una jugada de nuevo útil. Y bueno, tomar el peón aquí, tomamos de caballo, caballo H5 y torre G1, puede que el blanco aquí esté un poco mejor. Y si caballo B6 de nuevo, ¿no? Torre de G1 también. Y bueno, aquí los dos pues tienen sus chances, ¿no? Aunque me gusta un poquito más, creo que las blancas llevan un pelín de iniciativa. H6... G4 y ahora caballo E8, ¿no? Claro, aquí ahora nos están haciendo G5 o H5, ¿no? También. Y las negras reculan. Que han tomado una actitud defensiva en vez de contraatacar rápido, y normalmente eso pues hay que estar muy seguro para no quedar perdido. A caballo E8 las blancas jugaron E4, caballo B6 y dama D2, atacando la debilidad del peón H6. El negro juega rey H7. Bueno, yo les diría aquí parar el vídeo y poneros a pensar qué jugada tienen las blancas en esta posición, que ya está, la posición ya está para un bonito cálculo, ¿no? Y un bonito remate.
Pues sí, en esta posición el blanco encontró la excelente jugada alfil por h6, que, bueno, no es que sea tampoco excesivamente difícil de ver, tampoco gana inmediato, consigue ventaja decisiva, pero el negro se defiende, queda partida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya es una idea bastante interesante, ¿no? Las opciones eran hacer h5, g5, irme y luego tratar de abrir, o torre 1, también rey b1, caballo de 6, torre 1, jugar en el centro y en el flanco de rey, mantenemos una buena ventaja, pero esta jugada es decisiva, ¿no? Tras alfil por tenemos g5, destrozamos el peón defensor del flanco de rey y abrimos ahora la columna h. Bueno, aquí el negro se vio mal y jugó caballo f6 también. Vemos que pasaba si alfil g7, ¿no? Tenemos h5, jugada bastante sencilla, alfil por e5, h por g6 jaque. Vemos que si toma con el rey d por e5 y el rey está pronto va a caer bajo ataque, está en posición perdida para el negro, y a rey g8, peón por, torre por g6, buena jugada intermedia, torre g7 y dama h6. En este momento incluso pasamos de comer el alfil y vamos al mate. f6, perdón, la jugada sería caballo g4, esta sería la jugada ganadora. Y ahora, por ejemplo, si caballo c4, dama 2, alfil g7, h5, peón por, importante jugada aquí, caballo de 6, vemos que si b5, h por g6, rey por g6, b3, simplemente, y hay un jaque después también aquí bastante peligroso. Y aquí tras caballo cd6, dama por e7, dama f5, hg6, rey por g6, caballo e5, toma con el alfil, jaque y ventaja decisiva. Las negras tienen que entregar la dama y, bueno, será mate en pocas además, me imagino. Caballo g4, alfil g7, h5, caballo c4, de nuevo, dama e2, ¿no? También es bastante parecido. Entonces, bueno, deciden caballo c6 tratar de devolver material, y en este caso de que, bueno, cerrar un poco la posición, que este peón pueda defender un poquito al rey, pero realmente las blancas pueden seguir atacando, ¿no? Torre hg1, dama e6, torre e1. Bueno, aquí era un poquito mejor b3, ¿no? Impidiendo el salto del caballo c4, que no nos cambien más piezas, porque este caballo realmente está bastante más pasivo. Caballo g4, dama d6, comer el peón de h no vale mucho, porque torre 1 y torre por e7, y el blanco está ganando, e5, dama e6, caballo e3, torre a c8, caballo e2, la idea es venir a cambiar este fuerte caballo de h5 para después poder jugar h5 y abrir más la posición, c5, torre g5, bueno, también era buena f4 con ventaja decisiva, dama h3 y aquí torre g1, ¿no? Una pequeña imprecisión del blanco que era mejor que tomar primero. Sigue teniendo la partida ganada, y a torre g1 le jugaron torre g8. Aquí resistía más dama por f3. Torre g4, f5, peón por, torre por, peón por, caballo c4, dama por, esta pequeña combinación, jaque, recuperan la dama, peón por y torre por. Aunque creo que las blancas mantienen aquí una clara ventaja, ¿no? Pero bueno, habría algo más de partida todavía. Torre g8, esta es mala, ahora sí las blancas toman, y caballo d4, utiliza la casilla de 4 para su caballo, y también interesante dama d3, ¿no? Que se está amenazando torre por h5, y si dama f3, torre f1 también ganaba, era otra alternativa. Se cambian los caballos, b3, y aquí torre c7. Bueno, la última opción del negro era sacrificar una calidad, aunque objetivamente deben estar perdidos, pero torre c7 tiene un remate final. De nuevo podéis parar el vídeo y cómo rematan aquí las blancas. Pues sí, torre por h5, bonito golpe final. Y bueno, el negro jugó f6, vemos que si g por h, torre por, rey por, jaque, y tenemos h7 y las blancas ganan, o rey aquí, tenemos mate en g7, por ejemplo, ¿no? f6, peón por, torre por d5, y bueno, las negras abandonaron. Bueno, esto ha sido pues el vídeo en esta cuarta entrega de este sistema Londres. Hoy vimos una de las alternativas, el ataque Barry, es una apertura que tiene evidentemente su propia teoría, se sale un poquito distinto de la teoría de Londres, pero es algo que también viene en el libro, que también le dedicamos un análisis bastante
bueno, un análisis bastante de actualidad y con unas cuantas líneas sobre las diversas opciones que hemos visto aquí en el vídeo ampliado, donde, bueno, tenemos esta arma que podemos utilizar, siempre sin tener en cuenta dos cosas, ¿no? Teniendo en cuenta dos cosas, digo, que si jugamos caballo C3 contra los jugadores de India de Rey, muchos van a hacer con D5 y otros no, van a jugar con enroque normal, y entonces tras E4 pasan una pirca. Hay jugadores que pasan voluntariamente, otros no se dan cuenta, y también con blancas está claro que tenemos que tener la pirca, esa variante, o con la de alfil F4 muchas veces, o otras parecidas con caballo F3, tenemos que tenerlas en el repertorio. Pero bueno, eso siempre es guerra psicológica de cada rival, donde se siente más cómodo, ¿no? Si tu rival no suele jugar la pirca, sabemos que la India de Rey la juegan muchos, pero no, la mayoría de esos jugadores luego no juegan pirca también, ¿no? Y contra la Grunfeld pues ya no tenemos ningún problema porque el peón está en D5, o sea que, ya digo, es una apertura, un repertorio más que tenemos aquí, una opción más para incorporar a nuestro repertorio, para no jugar siempre lo mismo, y es el ataque Barry. Nada, espero que os haya gustado, como siempre espero vuestros comentarios, compartirlo, recordar para cualquier información sobre el libro escribirme a info@pokeriajedrez.com, el sistema Londres Pereira de editorial Chessy, y nada, como siempre se despide, espero que os haya gustado el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com. Venga, chao, hasta la próxima.